Bueno, sí, la tasa de feminicidios, la violencia que sufren las mujeres, pues en muchas ocasiones el salario menor que reciben en relación a un trabajo similar al que hacen los hombres, pues en realidad sí se ha avanzado, pero hay mucho camino todavía por recorrer y muchos derechos todavía por alcanzar. Hoy fuiste, Olga Sánchez Cordero, después del desayuno que se ofreció en Palacio Nacional a las representaciones femeninas en nuestro país. Hoy fuiste a una marcha para acompañar a mujeres campesinas que vinieron de todo el país, pues para reclamar apoyos del gobierno federal, para que haya políticas públicas en apoyo a la mujer. ¿El gobierno está en deuda? ¿El Estado mexicano está en deuda con la mujer? Sí, mira, Pepe, querido, sí está en deuda. Y está en deuda porque todavía hay esta cultura de violencia contra la mujer, todavía no se acaba de resolver y de entender lo que es la transversalidad en una política con perspectiva de género. Muchos juzgadores todavía no acaban de juzgar con esta perspectiva de género. Entonces, por supuesto que el Estado mexicano le hace el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, sí está en deuda. Fíjate que últimamente lo que hemos nosotros estado tratando de hacer es que dentro del Instituto Nacional de las Mujeres, que ya afortunadamente tiene una gran titular, nosotros vamos a empezar a hacer ciertamente actualizaciones de leyes, sobre todo del propio instituto, de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y de otros instrumentos nacionales, irlos actualizando y sobre todo irlos actualizando en un paquete legislativo. Por decirte uno, la ley que regula al Instituto Nacional de las Mujeres es desde el presidente Vicente Fox, desde entonces, y hoy tenemos, ¿verdad?, leyes posteriores que se han ido expidiendo y publicando y promulgando, como por ejemplo también la ley de igualdad o también la ley de niñas, niños y adolescentes. Y la verdad de las cosas es que tenemos que actualizar por una parte la legislación. Por otra parte tenemos un gravísimo problema, mi querido Pepe. Por ejemplo, tenemos un serio problema, deja tú de embarazo de niñas adolescentes, que lo tenemos enorme. Embarazo infantil de niñas de 11 años, de 12 años, todavía ni siquiera niñas adolescentes. Entonces imagínate una niña de 10 a 12 años. Pero pues esa es violencia contra ella, contra su cuerpo. Y tenemos un problema serio de embarazo de adolescentes y de embarazo infantil. Pero imagínate que en Nuevo León, por ejemplo, el Congreso aprueba criminalizar a las mujeres que aborten. Es más fácil meter a la cárcel a una mujer que aborta que a un violador, Olga. Exactamente. Y después de haber estado con 25,000 mujeres en el Monumento a la Revolución, que vinieron de prácticamente todos los estados de la República, de ahí me fui al reclusorio femenil del sur. Ahí estaba la doctora Claudia Sheinbaum, ahí estaba también la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Y ahí estaban las mujeres privadas de su libertad. Afortunadamente en la Ciudad de México no tenemos mujeres privadas de su libertad, precisamente por esa conducta que tú señalas, pero hoy en Nuevo León pues vamos a tener mujeres privadas de su libertad por abortar. Porque no se entiende, y qué bueno que me das este espacio. Claro. No se entiende. Pareciera que estamos a favor del aborto, nada más lejano de eso. ¿Quién en su sano juicio puede estar en favor del aborto y en contra de la vida? Entonces estamos a favor de la vida, por supuesto. ¿No estás a favor del derecho? Estoy a favor, y además estoy a favor de que no se le criminalice a una mujer
por tomar esa decisión, porque no se le penalice, no se le sujete un proceso penal y se le prive de su libertad. No saben, de verdad, porque muchos escuchan, sí, el aborto. No, a ver, que entiendan. La despenalización y la no criminalización es no llevar a la mujer a la cárcel. Eso es. Y entonces, ya cuando les dices, a ver, ¿quieren meter a la mujer a la cárcel? Te dicen no. Bueno, entonces están de acuerdo con nosotros. No penalicemos esa conducta. No llevemos a las mujeres a la cárcel. Y lamentablemente en Nuevo León acaban de expedir esa norma el Congreso del Estado. Pueden hacerlo, toda vez que la política general va en otro sentido, despenalizar el aborto, no criminalizar a las víctimas de una violación o de esas cuestiones, dejar que cada mujer tome la decisión más difícil de su vida, que es en todo caso terminar con una vida que está formando antes de 12 semanas. Eso es lo legal. Y déjame decirte una cosa, y tras de todo, tras del impacto emocional, físico, en fin, pues que la priven de su libertad, a muchísimas de estas mujeres que hoy están privadas de su libertad, en el país, porque te voy a decir una cosa, nadie sabe esto. Muchas de ellas tienen hijos pequeños que quedaron solos, sin su madre, en manos de abuelos, de tíos. ¿Y cómo les estará yendo a esos niños? Sin su madre en la cárcel. Entonces, dices tú, a ver, ¿queremos eso? Yo a veces me pongo a pensar que ni siquiera se medita sobre lo que significa la penalización a la conducta de una mujer. No tienen ni idea de lo que es llevar a una mujer a la cárcel por este tema. Y cuando les pregunto, dicen, no, yo no creo que la lleven. Pues entonces, si no quieres que la lleven a la cárcel, ¿estás de acuerdo con mi posición? Así de fácil, ¿eh? Olga, hay la violencia contra la mujer no solamente es la violencia física, la violencia emocional, está también la violencia política y la violencia económica que aplastan a las mujeres. Bueno, la violencia política en alguno de los estados, por ejemplo, para que no tomara posesión una mujer como alcaldesa, la amarraron en un árbol. Así, la amarraron en un árbol, no obstante haber ganado una elección. Entonces, la violencia política está presente, la violencia económica, la violencia emocional, porque la violencia emocional es soterrada, o sea, a ver, que no te tomen en cuenta, que te subestimen, que aplasten tu autoestima, que no sirvas para esto, que no sirvas para el otro, y que te lo digan constantemente. Digo, pues eso es una violencia terrible. Y otro tipo de violencia también, como es obviamente la violencia sexual, la violencia también económica. La violencia económica es tremenda. Entonces, y no se diga la violencia laboral, porque a ver, por trabajo igual ganas 30% menos. Entonces, muchas mujeres que trabajan y que hacen un trabajo igual que los hombres, y no solo eso, tienen 2 y 3 jornadas. Entonces, pues, a ver, pues sabíamos, si sí bien es cierto, hemos avanzado, pero en todas estas cuestiones de la vida real, de la igualdad sustantiva, pues no, definitivamente no. ¿Cómo garantizar que las mujeres reciban un trato equitativo en la ley? Me estás diciendo lo que todos sabemos, me refiero a que la justicia se aplica con un criterio más bien machista, desde luego inaceptable, que se tiene que aplicar la ley con criterio y no un criterio de género, y darle su lugar a la mujer. Eso es una injusticia, el Estado está en deuda, insistimos, que ¿cómo entender la 4T, la cuarta transformación, sin la participación femenina? La cuarta transformación la tenemos que entender de la manera en que tú estás diciendo, con una política de género transversal, en todo, en cualquier cosa, en medio ambiente, por ejemplo. Yo les decía hoy a las campesinas, la agricultura tiene nombre de mujer. La mujer determina el mercado alimentario en el mundo.
porque determina qué va a consumir y qué les va a dar de comer a su familia y a sus hijos. La mujer precisamente se estableció eso de la sociedad, una sociedad sedentaria, de esa sociedad nómada. La mujer, por ejemplo, también escogía las plantas con las cuales les iba a dar de comer a sus hijos, las semillas, iba a plantar también para establecer la agricultura. Entonces, digamos, a la mujer le debemos muchísimo en el desarrollo, en las políticas, en todo. Entonces, demos el lugar que le corresponde. Hoy le reclamaban al presidente, por ejemplo, el tema del aborto. Olga, tú estabas ahí, y el presidente dijo que él no se iba a meter en el tema, que en todo caso lo sometería a una consulta democrática. Yo creo que se malinterpretó, Y de alguna manera lo entendimos así, y entonces salió ahí alguien que levantó la voz y dijo, señor, los derechos no se consultan. No. A ver, lo que dijo es que por las libertades se lucha. Y las libertades se lucha y se luchan y se obtienen estas libertades. Es decir, y pregúntamelo a mí, o sea, por favor, en el 68, o sea, a mí me pueden decir que si soy una persona en la tercera edad, que sí lo soy, ¿verdad? Pero yo desde que tengo muy pocos años, desde que era una estudiante de 17, de 18 años, estoy en la lucha por los derechos y por obtener estos derechos. En el 68, en la primavera de Praga, en el mayo de París, o en el 68 en México, estábamos luchando por los derechos, por las libertades. Estábamos luchando por la libertad de expresión, estábamos luchando por nuestras libertades sexuales, y ahí estamos, en esta lucha constante, porque efectivamente los derechos y sobre todo las libertades se obtienen a través de la lucha, y eso es lo que dijo el presidente, que las libertades se obtienen a través de la lucha, y nunca dijo que se iban a poner a consulta, nunca mencionó si el derecho de la mujer a decidir estaba a consulta. No lo dijo. Ahora, estamos viendo que, por ejemplo, la mujer tiene derecho al trabajo. Esto lo marca incluso la Organización Internacional del Trabajo. Pero yo te pregunto, Olga Sánchez Cordero, ¿cómo puede una mujer pensar en superarse, en trabajar profesionalmente, equipararse al hombre como corresponde en derecho, si no tiene dónde dejar a sus hijos y cancelan, por ejemplo, las estancias infantiles como ordenó el gobierno? Eso parece una contradicción. Mira, te voy a decir una cosa. La política del presidente va a ser una política de un Estado social y de un Estado de bienestar. Ya se había abandonado hace muchos años, desde los 70, se había abandonado el Estado social y el Estado de bienestar. Y sobre todo la rectoría del Estado en muchísimos temas. Hoy se está recuperando esta rectoría del Estado. Hoy, por supuesto, que las madres van a tener en dónde dejar a sus hijos. Había mucha, no digo que todas, por favor, que quede claro, pero había también muchas irregularidades dentro de las estancias infantiles. Si tú tenías 30 niños, decías que tenías 300, nadie te supervisaba, no estaban ahí. El Estado, que debió haber estado, precisamente el Estado mexicano, que debió haber estado presente para precisamente hacer un control, una auditoría, y debieron de haber también estas estancias sido fiscalizadas y haber rendido cuentas. Y perdóname, pero muchísimas de esas estancias tenían pésima calidad y no rendían cuentas. Entonces, también ese es el otro lado que hay que ver, y yo creo que vamos a promover, y yo voy a estar muy pendiente de que se promueva a través de la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Educación Pública, las diversas estancias infantiles, pero supervisadas por el Estado mexicano, y dando a lo mejor esta garantía inclusive para los propios niños de gentes especializadas,
Hace cuenta que la comadre, que no tenía ninguna especialidad en ser maestra o ser educadora, se iba a las estancias, y entonces muchas de ellas, lamentablemente, muchas no reunían los requisitos de calidad y de excelencia que deben de reunir, sobre todo porque se dedican precisamente al cuidado de los niños. Entonces vamos a avanzar. No se van a quedar las madres sin dejar de tener estancias. El apoyo que se le está dando, que ahí sí es muy diferente a los refugios. Yo hablé con el presidente, estuvimos en varias reuniones con él, viendo la diferencia entre refugios y estancias. Claro. Y le dijimos, no, a ver, presidente, la estancia sí se le puede dar a los padres, al padre o a la madre, el apoyo para que lleven a sus hijos a las estancias que sean de su tranquilidad, y quieran llevar a sus hijos a esas estancias, sobre todo que les tengan esta confianza, estas estancias, ¿no? Los padres. Pero no es lo mismo con los refugios, y él entendió perfectamente que la diferencia... Entendemos que los refugios, Olga, son, por supuesto, para proteger a la mujer víctima de la violencia extrema, de la violencia brutal, protegerla a ella y a sus hijos, en el caso de los ataques físicos que las pueden dañar. Aquí tengo los datos que son verdaderamente para llorar. 19 millones de mujeres reportan haber sufrido violencia de pareja, y algunas de ellos, la mitad, es más de 7 millones, violencia física. Y vamos a promover muchísimo mayor número de refugios para las mujeres. Estamos intentando de tener una política en donde en los municipios del país cuando menos exista un refugio para mujeres. Hay regiones, sobre todo rurales, en donde hay violencia enorme contra la mujer, y no se tiene manera de tener un refugio para ella y para sus hijos, porque en muchas ocasiones tiene que llevarse a sus hijos pequeños a estos refugios. También los puede dejar con el agresor. Volviendo a las estancias brevemente, Olga, nos estás diciendo que vas a tratar de convencer al presidente para que no desaparezcan las estancias infantiles. No las estancias. Las estancias van a ser proporcionadas por el propio Estado. Por el Estado. Sí, por una parte. Y por otra parte, las estancias que tengan los privados van a ser, digamos, pagadas por los padres que van a recibir estos recursos, y van a recibir estos recursos para pagar la estancia de su preferencia, de su, a la que le tengan confianza, de su confianza. Entonces, creo que esto va a ser muy importante, y yo creo que vamos a avanzar en ese mismo sentido. Yo te quiero decir que yo estoy convencida de que volver a la rectoría del Estado, por una parte, y volver también a un estado social y de bienestar es muy importante. Se olvidó el estado de bienestar y se olvidó el estado social y la rectoría del Estado en estos asuntos y en estos aspectos. Pues en este día, qué mejor que recordarlo a través tuyo, Olga, una mujer que siempre ha luchado por el derecho, por la legalidad, y además con un criterio liberal de avanzada, que es ejemplar y debe ser citado con frecuencia. La actitud que tú has tenido en la vida, y ahora como secretaria de Gobernación, con la obligación de responder a esas expectativas. Pues te agradezco mucho tus palabras en relación a mi persona, mi querido Pepe, y también a través de tu conducto y a tu auditorio, a todas las mujeres que nos están escuchando, mi reconocimiento y mi respeto. ¿Por qué? Porque a través de ellas, de cada una de ellas, hemos logrado ir avanzando en esta lucha constante por los derechos de las mujeres. Dicen que hoy no es un día para festejar, pero sí es un día para recordar. Y yo, mi reconocimiento y mi consideración para todas aquellas que han luchado por estos derechos.